¿Quién fue el primer diablo? Antes de los relatos bíblicos y de las historias que todos conocemos, existió una civilización antigua que ya relataba historias oscuras de entidades sombrías y fuerzas del mal. Hoy viajaremos miles de años al pasado, a la Mesopotamia antigua, donde los sumerios, una de las primeras civilizaciones de la humanidad, documentaron en tabletas de arcilla el origen de sus miedos y pesadillas. Demonios, deidades oscuras y entidades que los mismos sumerios temían. ¿Pero eran estos demonios diablos como los que conocemos hoy en día? Vamos a descubrirlo. Prepárate para un viaje fascinante a la era sumeria, en la que la línea entre lo divino y lo diabólico era, quizás, más delgada de lo que podríamos imaginar. Imagínate hace miles de años, cuando la humanidad apenas comenzaba a escribir sus primeras historias en tablillas de arcilla. En lo que hoy es Irak, florecía una de las primeras civilizaciones de la historia: los sumerios. Ellos construyeron ciudades majestuosas, inventaron el sistema de escritura, crearon templos inmensos y, como toda civilización, se enfrentaron a las grandes preguntas de la existencia. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay un mundo más allá de este? ¿Existen seres que controlan nuestro destino? Para los sumerios, el más allá no era el paraíso o el infierno como lo imaginamos hoy. No había ángeles tocando arpas ni demonios con tridentes. Su versión del más allá era un lugar oscuro, sombrío y tenebroso llamado el Kur. Este era el reino de los muertos, un sitio subterráneo que, solo con mencionar, causaba miedo entre los sumerios. No se trataba de un castigo o de un lugar de tortura, sino de un espacio donde las almas iban a habitar eternamente, en una especie de silencio inquietante. Sin embargo, la visión de este lugar estaba lejos de ser pacífica. Era un sitio rodeado de oscuridad y, lo peor de todo, gobernado por fuerzas incontrolables y enigmáticas. Los sumerios creían que en el Kur no solo se encontraban las almas de los fallecidos, sino también fuerzas poderosas que podían interactuar con el mundo de los vivos. Estas entidades no eran ni buenas ni malas, simplemente existían como una manifestación del caos y lo impredecible, fuerzas que los sumerios respetaban y temían profundamente. Era como si, al morir, una parte de la persona quedara atrapada en este espacio oscuro, desconectada del mundo que conocían, y se volviera parte de algo mucho más grande y misterioso. Y aquí es donde empezamos a ver los primeros atisbos de lo que podría interpretarse como el mal. Para los sumerios, el mal no era algo tan simple como una fuerza maligna enfrentada al bien, sino algo mucho más ambiguo. El mal estaba en lo desconocido, en lo que no podía explicarse o controlarse. Existía en la misma esencia de lo que los humanos no podían comprender o prever. Era el caos, el peligro, y eso estaba simbolizado en muchas de las entidades que habitaban el Kur. Entre estos seres que acechaban en el Kur, había algunos que, por su naturaleza, eran vistos con especial temor. Uno de ellos era el demonio Pazuzu, una figura que con el tiempo se convertiría en una de las más temidas. Pazuzu representaba el viento del oeste, un viento que traía enfermedades y desastres naturales. Para los sumerios no era necesariamente malvado, pero sí una fuerza impredecible y peligrosa, un reflejo de lo que más temían: el caos de la naturaleza y lo inesperado. Curiosamente, Pazuzu no solo era temido, sino que también era invocado para protegerse de otros males mayores. La idea era que una fuerza tan poderosa y peligrosa podría, al mismo tiempo, proteger contra otros peligros. Este tipo de lógica es fascinante porque muestra cómo los sumerios no veían al mal como algo absoluto. Pazuzu podía causar daño, pero también podía proteger. Y en el mismo Kur también existía la diosa Ereshkigal, una figura que gobernaba el inframundo. Ella era la reina absoluta del reino de los muertos, y aunque no era una diableza, como la que podríamos imaginar, sí inspiraba un miedo tremendo. Ereshkigal no salía de su reino oscuro, y pocos dioses se atrevían a cruzar los límites de su dominio. En sus mitos, incluso el dios Enki, el dios de la sabiduría, temía acercarse al Kur, porque sabía que entrar en los dominios de Ereshkigal significaba enfrentarse a lo desconocido, a un poder incontrolable. Uno de los relatos más fascinantes de los sumerios cuenta cómo la diosa Inanna,
hermana de Ereshkigal, intenta descender al Kur para conocer el dominio de los muertos. Inanna, quien era la diosa del amor, la fertilidad y la guerra, deseaba entender lo que había más allá. Pero el viaje al Kur es devastador para ella. Para los sumerios, esta historia representaba el intento de un ser vivo por desentrañar los misterios del más allá y el precio que debía pagarse por ello. Inanna sufre y es castigada, y solo tras un largo sacrificio logra regresar al mundo de los vivos. Esta historia reflejaba cómo, para los sumerios, la curiosidad por lo desconocido, por el mundo de los muertos y por el caos del inframundo, era algo peligroso y profundamente desalentador. A través de sus mitos y relatos, los sumerios nos legaron una cosmovisión del más allá, que no solo era aterradora, sino también extremadamente realista. Reconocían que la vida, la muerte y el caos eran fuerzas mucho más grandes que ellos mismos. Tal vez no era un concepto de diablo, como el que conocemos hoy, pero ciertamente era una de las primeras manifestaciones de lo que los humanos llamarían mal en épocas futuras. Hace miles de años, en las tierras de Mesopotamia, donde los ríos Éufrates y Tigris daban vida a una de las civilizaciones más antiguas de la historia, los sumerios vivían entre historias de espíritus y fuerzas oscuras. Para ellos, el mundo estaba lleno de misterios y peligros invisibles, y aunque sus ciudades crecían y su conocimiento avanzaba, siempre había algo que escapaba de su control. Es aquí donde surgen dos figuras temidas y poderosas, Pazuzu y Lamashtu, dos entidades demoníacas que, aunque diferentes, tenían algo en común. Ambas acechaban en la oscuridad y tenían la capacidad de cambiar la vida de una persona en un instante. Pazuzu era una figura que imponía respeto y temor. Imaginemos su apariencia según las antiguas representaciones: cuerpo de hombre, cabeza de león o de perro, con garras de águila y una cola de escorpión. Además, tenía alas y una expresión feroz. Este ser no era simplemente una criatura aterradora, sino que representaba algo muy específico: el viento del oeste. Para los sumerios, el viento del oeste no era solo una brisa. Era un viento seco, un viento que traía consigo enfermedades, plagas y sequías. Cada vez que Pazuzu aparecía en las historias o se mencionaba en rituales, los sumerios sabían que algo malo podría pasar. Sin embargo, Pazuzu era un ser de naturaleza dual. Aunque podía traer desastres, también se creía que podía proteger a las personas de otros males aún peores. La razón es que, para los sumerios, el mal no era simplemente bueno o malo, era más complejo. Pazuzu, con toda su apariencia aterradora, también era el protector contra una figura mucho más temida, Lamashtu. Lamashtu era, para los sumerios, una entidad demoníaca peligrosa y cruel. Esta diosa oscura era especialmente temida por las mujeres embarazadas y las madres, pues se decía que tenía un hambre insaciable por los niños recién nacidos. La describían como una figura femenina con garras de ave y con un instinto salvaje, siempre al acecho de presas indefensas. Se contaba que Lamashtu se colaba en las casas por la noche, buscando bebés en sus cunas, causando fiebre y pesadillas. Además de eso, tenía la habilidad de provocar enfermedades, tanto en mujeres embarazadas como en niños, y la sola mención de su nombre causaba escalofríos en las familias. Para protegerse de Lamashtu, los sumerios recurrían a Pazuzu. Puede sonar extraño, pero creían que Pazuzu, siendo también una fuerza temida, podría proteger a los humanos de la terrible influencia de Lamashtu. Era como una especie de pacto. Si tengo algo igual de poderoso, eso me puede proteger de otros males. Así, muchas madres colgaban pequeñas figuras o amuletos de Pazuzu en sus hogares, especialmente cerca de las cunas de sus hijos. La idea era que Pazuzu, con su fuerza y poder, espantaría a Lamashtu y no dejaría que se acercara a sus hogares. Este ritual de protección era una mezcla de temor y respeto. Los sumerios no adoraban a Pazuzu como a un dios amable, sino que lo trataban como una fuerza que podía ser útil en ciertos momentos críticos. No era alguien a quien quisieran cerca todo el tiempo, pero si había algo peor acechando, entonces era mejor contar con Pazuzu de su lado.
Su lógica era que, en un mundo lleno de fuerzas oscuras, lo más prudente era tener a algunos de estos seres de su lado, aunque fuera solo por precaución. La relación entre Pazuzu y Lamashtu es interesante porque nos muestra cómo los sumerios interpretaban el bien y el mal. No era una batalla entre fuerzas opuestas como la que conocemos en muchas religiones modernas. Era una realidad en la que el mal podía ser parte del día a día y donde una fuerza maligna podía ser la única protección frente a otra. Esta forma de pensar era común en la cultura sumeria y demostraba una aceptación del caos como algo inevitable y necesario. Además, esta creencia de que Pazuzu podía proteger a las madres y los niños se transmitió a otras culturas de Mesopotamia, incluso siglos después de que la civilización sumeria desapareciera. La imagen de Pazuzu permaneció y se fue adaptando, y sus estatuillas fueron usadas por generaciones para mantener a raya a los espíritus que causaban enfermedades o malas fortunas. Para los sumerios y sus descendientes, tener una pequeña figura de Pazuzu en el hogar era como tener un guardián oscuro, alguien a quien no querían molestar demasiado, pero que podía actuar como una especie de defensa contra lo peor. La figura de Lamashtu, por otro lado, también perduró en la cultura. Su imagen de devoradora de niños y causante de enfermedades influyó en muchas otras historias de demonios femeninos en culturas posteriores. En el fondo, Lamashtu representaba el miedo más primitivo de los sumerios. La pérdida de sus hijos y el dolor de las enfermedades era una forma de dar nombre y rostro a las desgracias que podían llegar sin explicación, especialmente en tiempos en los que las causas de las enfermedades eran desconocidas y difíciles de entender. En el corazón de la mitología sumeria, rodeada de oscuridad y misterio, se encuentra Ereshkigal, la reina del inframundo. Ella no es una diosa común, ni mucho menos una figura amable o cercana. Ereshkigal es temida y respetada porque su dominio es un lugar del que nadie, ni siquiera los dioses, quiere saber demasiado. Su reino, conocido como el Kur, es un lugar frío, sin luz, donde las almas de los muertos se deslizan en el silencio eterno. Para los sumerios, Ereshkigal representaba la encarnación de lo desconocido, el poder que ejerce la muerte sobre la vida y el temor profundo a lo que sucede cuando dejamos este mundo. La historia de Ereshkigal comienza con su misterioso papel como soberana del inframundo. Mientras que otros dioses habitaban en el cielo o en la tierra, disfrutando de la luz y de los placeres de la vida, Ereshkigal estaba relegada al Kur, ese mundo sombrío y eterno donde vagan las almas. No sabemos con exactitud cómo llegó a ocupar este puesto, pero en la cultura sumeria ella era quien mantenía el equilibrio entre la vida y la muerte. A diferencia de las deidades que protegen a los humanos o que les brindan bendiciones, Ereshkigal no tenía contacto con los vivos. Su papel era otro: gobernar sobre lo inevitable, aquello de lo que nadie podía escapar. Los sumerios creían que, una vez en el Kur, las almas no podían regresar. Era un viaje sin retorno, y Ereshkigal se aseguraba de que así fuera. Ni siquiera los dioses se atrevían a cruzar el límite entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ella era implacable y vigilante, y su reinado era absoluto. Este miedo a Ereshkigal y a su reino se reflejaba en las historias y mitos que contaban los sumerios sobre su poder. Sabían que no era una figura maligna en sí misma, pero su conexión con la muerte y con el fin de la vida la convertía en alguien profundamente intimidante. Una de las historias más fascinantes sobre Ereshkigal y su poder en el inframundo es la del descenso de su hermana, Inanna, la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Inanna, impulsada por su curiosidad y su deseo de conocer el Kur, decidió hacer el peligroso viaje al inframundo para ver con sus propios ojos lo que sucedía allí. Este acto de rebeldía y valentía fue visto por muchos como un reto a las leyes de la naturaleza, y desde el principio los dioses sabían que Inanna estaba jugando con fuego. Cuando Inanna llegó a las puertas del Kur, tuvo que atravesar una serie de pruebas impuestas por Ereshkigal. En cada una de las 7 puertas del inframundo, Inanna tuvo que despojarse de una prenda o una joya,
como si cada paso en ese reino oscuro le exigiera dejar atrás una parte de sí misma. Finalmente, cuando llegó ante Ereshkigal, estaba completamente desnuda y vulnerable. Ereshkigal, impasible y severa, no mostró piedad. Según la historia, Inanna fue sentenciada a muerte en el inframundo y colgada de un gancho como castigo. Este descenso y muerte simbolizaban no solo el riesgo de cruzar el límite entre la vida y la muerte, sino también la capacidad de Ereshkigal para imponer su autoridad sobre cualquier ser, incluso su propia hermana. El mito cuenta que fue gracias a la intervención de otros dioses y a un ingenioso plan que Inanna logró escapar y regresar al mundo de los vivos, aunque no sin un precio. Este relato impactó a los sumerios profundamente porque mostraba que ni siquiera una diosa poderosa como Inanna podía desafiar el control de Ereshkigal sin pagar las consecuencias. Este mito dejó una enseñanza poderosa. El inframundo era un lugar que no debía tomarse a la ligera y que, una vez allí, incluso los más grandes dioses estaban bajo la autoridad de Ereshkigal. Para los sumerios, Ereshkigal no era malvada ni cruel por naturaleza. Era simplemente la reina de un mundo que nadie quería conocer de cerca. Su figura simbolizaba el misterio y la incertidumbre de lo que sucede después de la muerte. Ese lugar al que todos temían llegar, pero del que nadie podía escapar. No existía un cielo o un infierno en el sentido en que hoy lo entendemos. Para ellos el Kur era un destino inevitable, un sitio que, aunque no era necesariamente un castigo, estaba rodeado de sombras y silencio. Ereshkigal, como su reina, era el guardián de ese gran secreto, alguien a quien los vivos respetaban, pero de quien se mantenían alejados. Imagina que la historia antigua es como un río. En su corriente lleva leyendas, símbolos y creencias de pueblos que ya no existen, pero que, de alguna forma, han llegado hasta nosotros. Las ideas y mitos de los sumerios sobre el bien, el mal, los demonios y el más allá no desaparecieron cuando su civilización terminó. Al contrario, esos relatos de dioses oscuros, demonios y fuerzas sobrenaturales viajaron a través del tiempo, dejando sus huellas en las culturas y religiones que vinieron después. Y aunque hoy, miles de años después, parezcan ocultas, si observamos bien, podemos ver esos ecos sumerios en las religiones y mitologías modernas. Tomemos como ejemplo a Pazuzu, el demonio del viento del oeste. En los tiempos sumerios, Pazuzu era una figura temida y respetada. Su imagen aterradora y su capacidad de traer enfermedad y desastres naturales hicieron que se volviera un ser peligroso. Sin embargo, en ciertos momentos, también era visto como un protector, especialmente contra la temida Lamashtu, un espíritu maligno que acechaba a madres y niños. Con el paso de los siglos, la imagen de Pazuzu cambió y se adaptó. Incluso hoy, aunque su nombre ya no sea tan conocido, su figura ha inspirado muchas de las características de los demonios que encontramos en las religiones modernas. En particular, en el judaísmo, el cristianismo y el islam, encontramos historias sobre espíritus malignos, demonios y ángeles caídos que, como Pazuzu, representan fuerzas del caos, la enfermedad y la destrucción. Aunque los nombres han cambiado y la narrativa se ha adaptado, el concepto sigue siendo similar. Son fuerzas oscuras que representan lo impredecible y lo peligroso en el mundo humano. El temor a estos demonios, a esos seres que pueden influir en nuestras vidas de formas invisibles, continúa vivo en estas religiones. Al igual que en los tiempos sumerios, existen rituales, oraciones y amuletos para protegerse de estos seres malignos. La tradición de usar objetos sagrados para mantener alejadas las fuerzas oscuras, como las cruces o las mezuzás, refleja el mismo deseo antiguo de los sumerios de buscar protección. Por otro lado, la figura de Lamashtu, con su apariencia aterradora y su rol de acechar a los recién nacidos y a las mujeres embarazadas, dejó una fuerte impresión en las culturas que siguieron a los sumerios.
Su imagen inspiró a otras figuras demoníacas femeninas en mitologías posteriores, como Lilith en la tradición judía, quien también era considerada una entidad peligrosa para las madres y los niños. Lilith, al igual que Lamashtu, fue vista como una amenaza para la vida familiar, y las leyendas cuentan que buscaba atacar a los bebés por la noche, un paralelo directo al papel de Lamashtu en la cultura sumeria. Con el tiempo, la historia de Lilith evolucionó, pero la idea de una entidad femenina peligrosa y vinculada a la maternidad y la infancia persistió. Incluso en el cristianismo, muchas de las descripciones de demonios y fuerzas del mal tienen ecos de estos demonios antiguos. La visión del infierno, del inframundo como un lugar oscuro y temible, tiene similitudes con el Kur, el reino de los muertos sumerio gobernado por Ereshkigal. Aunque el concepto de infierno en las religiones monoteístas se desarrolló de manera independiente, la idea de un lugar temido al que las almas van después de la muerte está conectada con las primeras creencias de los sumerios sobre el más allá. En lugar de un lugar de castigo, los sumerios veían el Kur como un destino inevitable, un reino oscuro gobernado por una figura que, aunque no era cruel, sí inspiraba temor. Esa idea de que el inframundo es un sitio al que los vivos no desean ir y del que es imposible regresar, dejó una profunda marca en las concepciones posteriores sobre la vida después de la muerte. Otro eco interesante se encuentra en la figura de Satanás en el cristianismo y el islam. Aunque Satanás es visto como un ángel caído, su rol de tentador y de figura que actúa en oposición a Dios tiene paralelismos con los demonios sumerios. Los sumerios no tenían una figura del mal absoluto, pero sí reconocían que existían fuerzas caóticas que podían llevar al hombre a tomar malas decisiones. Estas entidades no eran necesariamente malvadas en el sentido moral, sino que representaban los desafíos y peligros que podían desviar a una persona de su camino. Este concepto de un ser oscuro que tienta o induce al error también se ve reflejado en la imagen moderna de Satanás y otros demonios. Entonces, ¿qué nos dejan estas antiguas historias sumerias sobre demonios, dioses oscuros y el inframundo? Más allá de ser solo leyendas, estas historias reflejan los primeros intentos de la humanidad por darle sentido a un mundo lleno de misterios y peligros. Los sumerios, como nosotros, miraban a su alrededor buscando respuestas. Querían entender por qué ocurrían cosas que escapaban a su control. Las enfermedades, las tragedias, las muertes inesperadas. No tenían explicaciones científicas, así que recurrieron a las historias, a los mitos, a los símbolos que les ayudaban a nombrar sus temores. Lo más interesante es que estos mitos sumerios, aunque sean de hace miles de años, tienen ecos que aún resuenan en nuestras vidas actuales. Hoy en día, vivimos en un mundo moderno, rodeados de avances tecnológicos y científicos, y aún así, esos miedos primitivos siguen presentes. Aunque ahora entendemos las causas de muchas enfermedades y tenemos explicaciones para desastres naturales, el temor a lo desconocido persiste. La muerte, por ejemplo, sigue siendo un gran misterio para todos nosotros, y el miedo a lo que hay después es tan profundo como lo era para los sumerios. Y en ese sentido, es como si estuviéramos conectados con ellos a través del tiempo. Los antiguos rituales para alejar a Pazuzu o las oraciones para proteger a los niños de Lamashtu no son tan diferentes de los amuletos, las oraciones o las creencias que muchas personas mantienen hoy para alejar la mala suerte o buscar protección. Aunque el mundo ha cambiado muchísimo, el ser humano sigue buscando formas de protegerse de aquello que no puede controlar. La necesidad de sentirse seguro, de creer en algo más grande, de buscar respuestas cuando la ciencia y la lógica no son suficientes. Todo eso nos conecta con los antiguos sumerios, quienes ya estaban buscando lo mismo. ¿Y qué decir de Ereshkigal, la reina del inframundo? Ella representa uno de los miedos más profundos de todos, el miedo a lo que sucede después de la muerte. Esa figura de una reina poderosa en un reino oscuro nos recuerda que, por más que avancemos, la muerte sigue siendo un enigma. Los sumerios, al igual que nosotros, temían esa frontera invisible.
Ereshkigal era su forma de darle un rostro a ese misterio, de representar esa incógnita eterna. Hoy en día, seguimos buscando respuestas en diferentes religiones, filosofías e ideas sobre la vida después de la muerte. La figura de Ereshkigal nos recuerda que, al final, esa pregunta ha sido una constante en la historia humana. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este video, te invito a pensar en algo. ¿Qué otros mitos, qué otras historias olvidadas estarán ahí afuera, esperando ser descubiertas? ¿Qué otras culturas habrán creado sus propias formas de nombrar a los miedos que nosotros también sentimos? Estas historias antiguas, lejos de ser solo curiosidades, nos dan pistas sobre nuestra propia naturaleza y sobre las cosas que todos, en algún momento, hemos sentido. Si este viaje a través de los demonios sumerios, las diosas del inframundo y los ecos de estos mitos en las religiones modernas te dejó pensando, si te ayudó a ver la historia de una manera diferente o simplemente te hizo imaginar mundos desconocidos, entonces cumplimos nuestro objetivo. Así que, si disfrutaste este video y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal. Aquí seguiremos buscando historias increíbles, explorando temas profundos y desentrañando misterios que nos conectan con las primeras civilizaciones de la humanidad. Dale like si te gustó este contenido y si tienes algún comentario, teoría o quieres compartir qué es lo que más te impresionó de este viaje al pasado, déjalo en los comentarios. Nos encantaría leer lo que piensas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.